Mark Davis vivió un ritmo sencillo en Denver, Colorado. Cada mañana, abría la chirriante puerta del garaje de su pequeña tienda en Main Street. El olor a aceite y acero lo saludó como a un viejo amigo. A sus 35 años, no soñaba con riquezas ni fama. Su único orgullo era la reputación que había construido. La gente confiaba en él. Cuando otros agregaron cargos ocultos o piezas innecesarias, Mark cobró solo lo justo. Los clientes solían decir, no es solo un mecánico. Es un hombre en el que se puede confiar. Sin embargo, cada noche, al cerrar el taller, el silencio llenaba el pequeño apartamento encima. Ninguna foto familiar decoraba sus paredes. Ninguna vocecita que llamaba a papá. A veces se preguntaba si su vida siempre sería solo llaves inglesas, motores y cenas vacías. Pero el destino suele aparecer disfrazado de problemas. Y una tarde fría, apareció en forma de una vieja y destartalada minivan. Dot. La furgoneta resoplaba ruidosamente, tosiendo con cada giro de las ruedas antes de detenerse bruscamente frente a su taller. Mark se secó las manos con un trapo y levantó la vista. Al volante estaba sentada una joven de cabello castaño rojizo recogido en un moño despeinado, con el rostro pálido de preocupación. En el asiento trasero, un niño pequeño, de unos 7 años, miraba nervioso por la ventanilla, agarrando una mochila desgastada. Mark supo por la mirada ansiosa de la mujer al salpicadero y su labio mordido que no se trataba solo de una carrera. Se trataba de sobrevivir. Salió, temblando con un abrigo fino, y se presentó como Rachel. Necesito ayuda, por favor. El motor se averió y no puedo faltar al trabajo otra vez. Su voz temblaba como si cada palabra cargara con el peso de una docena de luchas ocultas. Rachel explicó entre respiraciones apresuradas que era madre soltera y hacía malabarismos con 2 trabajos solo para tener un techo. La minivan era su sustento. La llevaba al trabajo. Llevaba a su hijo Ethan a la escuela y era su único refugio confiable cuando el dinero escaseaba. Miró a Mark con ojos de disculpa, casi como si se preparara para el rechazo. No puedo pagarte mucho, susurró. Pero si al menos pudieras decirme qué te pasa. Mark la observó un momento. La grasa en sus manos no le molestaba, pero el cansancio en sus ojos despertaba algo más profundo, algo humano, algo familiar. Había visto esa misma expresión años atrás en el espejo cuando la vida lo había derribado. En lugar de hablar de dinero, Mark simplemente asintió. Abre el capó, dijo suavemente, con un tono más tranquilizador que transaccional. Rachel parpadeó, sorprendida de que no la hubiera rechazado. Ethan se inclinó hacia adelante en su asiento, curioso pero cauteloso, como si no supiera si confiar en ese desconocido. Mark se inclinó hacia el motor, escuchando, tocando conexiones y repasando con su mirada experta lo que otros podrían haber pasado por alto. Sus movimientos eran lentos y deliberados, no apresurados. Los motores son como las personas, solía decir, no se arreglan gritándoles. Se arreglan escuchando. Esa tarde, escuchó atentamente la voz de un machete averiado que soportaba el peso de las frágiles esperanzas de una pequeña familia. Las horas se alargaron hasta la noche. Rachel estaba sentada en la fría sala de espera con Ethan, quien se dedicaba a dibujar en un trozo de papel con un lápiz roto. Observó a Mark trabajar, con una determinación inquebrantable a pesar de la baja temperatura y su evidente fatiga. La mayoría de los hombres que había conocido la juzgaban, la ignoraban o la veían como una carga. Pero este hombre, con manchas de aceite en la camisa y cansancio en la mirada, trabajaba con la concentración de alguien a quien no le importaban las ganancias, sino las personas. Se preguntó quién sería más allá de las paredes del garaje y por qué miraba su camioneta como si fuera algo más que metal y tornillos. Dot. Para cuando Mark apretó el último tornillo y se secó el sudor de la frente, el cielo afuera se había oscurecido. El motor tosió una vez, luego ronroneó suavemente como si le hubieran dado una segunda vida. Rachel estaba de pie, con las manos sobre la boca, los ojos llenos de lágrimas.
¿Está corriendo?, preguntó con voz frágil por la incredulidad. Mark esbozó una leve sonrisa, de esas que denotan humildad en lugar de orgullo. Está lista para irse. Solo necesitaba que alguien prestara atención a lo que todos los demás ignoraban. Para Rachel, no se trataba solo de una furgoneta arreglada. Se trataba de volver a respirar, de no perder su trabajo, de no tener que explicarle a su pequeño por qué la vida les había fallado otra vez. Soltó una risa temblorosa, pero sus lágrimas caían libremente. Ethan salió corriendo de la sala de espera, sus pequeños pies golpeando el suelo de cemento. «Mamá, ¿eso significa que podemos irnos a casa?», preguntó con entusiasmo. Rachel lo abrazó fuerte, asintiendo. Pero cuando se volvió hacia Mark, algo en su interior cambió. La forma en que miraba a Ethan con ternura, ni siquiera se dio cuenta de que la había hecho verlo de otra manera. Durante años, había rezado por un milagro, no de dinero ni riquezas, sino de amor, estabilidad y alguien que no se alejara. Y en ese momento, las palabras escaparon de sus labios antes de que su mente pudiera detenerlas. Con voz temblorosa, susurró: «¿Quieres ser el padre de mi hijo?». El garaje quedó en completo silencio. Ethan ladeó la cabeza, confundido, mientras Mark se paralizaba a mitad de camino, todavía con el trapo en las manos. Sus ojos se abrió de par en par, buscando en el rostro de Rachel una señal de si hablaba en serio. Inmediatamente se sonrojó de vergüenza, al darse cuenta de cómo debió sonar, y abrió la boca para explicar. Pero la verdad era que esas palabras no habían sido planeadas. Habían salido de lo más profundo de su corazón, un corazón desgastado por la soledad y el miedo de criar a un niño sin un modelo a seguir. Y en ese instante de descuido, Mark sintió que algo se agitaba en su interior también. Algo que no había sentido en años. No era lástima. No era obligación. Era la posibilidad de pertenecer. Mark se quedó paralizado, sus palabras flotando en el aire como un eco del que no podía escapar. ¿Quieres ser el padre de mi hijo? Las mejillas de Rachel se sonrojaron al darse cuenta de lo que acababa de decir en voz alta. Negó rápidamente con la cabeza, torpemente con las palabras. Yo no lo decía en serio. Simplemente estaba abrumada. Has hecho más por nosotros en pocas horas de lo que la mayoría de la gente haría jamás. Pero antes de que pudiera tropezar más, Ethan tiró de ella. Y señaló a Mark con ojos inocentes y abiertos. Mamá, dijo simplemente, me gusta. Es amable. Esa frase rompió algo en el pecho de Mark, algo que se le apagó. Había sido muchas cosas en la vida. Mecánico, amigo, superviviente de una pérdida, pero nunca había sido el padre de nadie. El título le resultaba extraño y pesado, pero extrañamente reconfortante cuando salía de la boca de un niño. La semana siguiente, Rachel volvió al taller, pero no para reparaciones. En cambio, llevaba una pequeña bolsa de papel con sándwiches y café. Has estado trabajando demasiado, dijo, colocándola sobre su desordenado banco de trabajo. Mark la miró, sorprendido. La gente generalmente venía a tomar, a exigir, a discutir facturas. Rara vez alguien venía solo a dar. Sonrió tímidamente, apartándose un mechón de pelo de la cara. Es lo menos que puedo hacer. Ethan corrió tras ella, con la mochila rebotando y los ojos iluminándose al ver los estantes de herramientas y piezas. Señor Mark, ¿puedo verte arreglar algo hoy? Mark rió entre dientes, señalando con la cabeza un viejo carburador en el banco. Claro, chaval, pero solo si prometes no perder ningún tornillo. Ethan sonrió, saludando como si lo hubieran reclutado para una aventura. A medida que los días se convertían en semanas, Rachel y Ethan se convirtieron en visitantes habituales. A veces era para que las furgonetas vibraran de una forma nueva, pero más a menudo era solo para llevar comida casera o para pasar el rato, donde las risas ahora parecían resonar tanto como el tintineo de las llaves. Ethan se fascinó con los motores y se hacía un sinfín de preguntas.
¿Por qué el aceite huele raro? ¿Por qué los coches necesitan baterías si tienen motor? ¿Se podría construir un coche desde cero? Mark respondió a todas las preguntas con paciencia. Su voz áspera se suavizaba al explicar, dándose cuenta de que disfrutaba enseñando casi tanto como reparando. Por primera vez en años, la grasa en sus manos no parecía una señal de soledad. Se sentía como una insignia de orgullo, sobre todo cuando los ojitos de Ethan lo seguían como si estuviera el hombre más capaz del mundo. Rachel solía sentarse cerca, tomando café y observándolos con una sonrisa que se hacía más cálida con cada visita. Le contó a Mark fragmentos de su historia, como se había casado joven con un hombre que le prometió el mundo, pero que la abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles. Le explicó cómo trabajaba de camarera por la noche y limpiando oficinas por la mañana solo para pagar el alquiler y que Ethan pudiera estudiar. Hay días que siento que apenas aguanto, confesó una noche con la voz temblorosa. Pero luego lo miro y sé que tengo que seguir adelante. Mark escuchaba en silencio, con las manos apoyadas en una llave inglesa y los ojos llenos de respeto. No la juzgaba, solo admiraba su resiliencia. Eres más fuerte de lo que crees, dijo en voz baja. Palabras que la hicieron contener las lágrimas inesperadas. Para Mark, abrirse no fue fácil. Había pasado años enterrando su propio dolor, convenciéndose de que el silencio era más fácil que la vulnerabilidad. Pero la honestidad de Rachel sacó algo de él. Una noche, después de que Ethan se quedara dormido en una silla de la esquina, Mark compartió su propia historia. Los padres que perdió demasiado joven. Las relaciones que nunca duraron, el vacío de volver a casa y no encontrar a nadie esperándolo. Esta tienda es todo lo que he tenido, admitió en voz baja. Rachel se inclinó sobre el banco de trabajo y posó la mano suavemente sobre sus nudillos manchados de grasa. Quizás no tenga que ser todo lo que tengas, susurró. La calidez de su tacto perduró mucho después de que ella se apartara. Su vínculo creció con pequeños detalles tiernos. Rachel empezó a traer la cena cuando sus turnos terminaban tarde, y se sentaban en cajas en el garaje, comiendo juntos mientras Ethan charlaba sobre la escuela. A veces, Mark le arreglaba la furgoneta sin que se lo pidiera, cambiando las piezas desgastadas discretamente, negándose a aceptar dinero. Lo necesitas más que yo, le decía cada vez que ella insistía. Un sábado por la tarde, sorprendió a Ethan construyendo un pequeño kart con piezas de repuesto. La risa del niño mientras lo montaba en círculos en el estacionamiento exterior llenó el aire con una alegría que Mark no había sentido en años. Rachel observaba con las manos cruzadas sobre el pecho y susurraba. Ni siquiera te das cuenta de lo que le estás dando. Mark solo sonrió, pero en el fondo, él sabía que también estaba recibiendo algo. El barrio empezó a notar el cambio. Los clientes que pasaban veían a Rachel y Ethan en la tienda y sonreían con complicidad. Parece que tienes una familia, Davis. Un hombre mayor bromeó mientras recogía su camioneta reparada. Mark lo ignoró con una risa. Pero más tarde esa noche, mientras cerraba las puertas del garaje, las palabras resonaron en su mente, familia. Nunca pensó que esa palabra pudiera aplicarse nuevamente a él. Sin embargo, cada vez que Ethan corría al garaje gritando, «Señor Mark», o Rachel decía, «un plato de comida en su banco». La idea parecía menos un sueño y más una posibilidad. Punto. Lo que comenzó con una camioneta averiada se había convertido en algo mucho más grande. No hubo grandes gestos, ni cenas elegantes, ni regalos caros, solo momentos tranquilos de sinceridad, charlas hasta altas horas de la noche tomando café, risas resonando en el garaje, la sensación de ser necesario, no por lo que podía arreglar, sino por quién era. Mark a menudo se sorprendía mirando a Rachel cuando ella no estaba mirando. Las líneas cansadas de su rostro se suavizaron con su sonrisa, la determinación en sus ojos, incluso cuando estaba delgada. Y cuando Ethan lo abrazó inesperadamente una noche, llamándolo el mejor mecánico del mundo, el corazón de Mark se hinchó de una manera que no había creído posible. Ya no se limitaba a arreglar coches.
Estaba reparando vidas pieza por pieza, incluida la suya propia. Ese sábado por la noche se sintió diferente a todo lo que Mark había experimentado en años. Rachel había insistido en que él fuera a cenar, restando importancia a su vacilación con una sonrisa firme pero amable. «Es solo pasta y pan con ajo. Nada del otro mundo», dijo ella. Pero cuando Mark entró en su pequeño apartamento, sintió la calidez de algo mucho más grande que una comida. El aroma de la salsa hirviendo llenó el aire y la risa resonó mientras Ethan orgullosamente empujaba a Mark hacia la mesa. «Tienes que sentarte a mi lado», declaró el niño, agitando sus dibujos escolares como si fueran tesoros preciados. Mark rió entre dientes, acomodándose en el asiento, dándose cuenta de lo natural que se sentía formar parte de este pequeño mundo. Rachel colocó los platos delante de ellos, con la mirada dulcificada al observar a las dos personas más importantes de su vida. Una por nacimiento, la otra por una inesperada convivencia, un momento que ya se sentía como en familia. La cena fue sencilla, pero fue la comida más rica que Mark había probado en años. No por la comida, sino por la compañía. Ethan explicó con entusiasmo cada dibujo que había hecho. Desde un cohete despegando al espacio hasta una foto de mamá y el señor Mark arreglando la camioneta. Mark rió, con el corazón inesperadamente henchido de orgullo al ser incluido en la imaginación de un niño. Rachel se recostó, observando la alegría de su hijo y mirando furtivamente a Mark, con el pecho apretado de gratitud. Había rezado durante años, no por riqueza, ni por lujo, sino por alguien que los amara a ella y a su hijo con honestidad. Y aquí estaba él, tranquilo, amable, cargando con sus propias cicatrices. Sin embargo, aparecía para ellos como nadie más lo había hecho. En ese momento se dio cuenta de que no solo quería a Mark en sus vidas, sino que lo necesitaba. Más tarde esa noche, después de que Ethan se durmiera con sus dibujos esparcidos por la mesa, el apartamento quedó en silencio. Rachel llevó los platos al fregadero y Mark se levantó instintivamente para ayudar. «No tienes que hacerlo», dijo en voz baja. «Quiero hacerlo», respondió él, enjuagando los platos mientras ella los secaba, con un ritmo que parecía que llevaban años haciéndolo. Cuando guardó el último plato, Rachel dudó, con las manos ligeramente temblorosas al volverse hacia él, en voz baja, frágil pero decidida. «Ese día en tu tienda, cuando te pregunté si querías ser el padre de mi hijo, no bromeaba. Lo decía en serio. He estado rezando por alguien que pudiera amar a Ethan, que pudiera amarme a mí. No por lo que nos falta o lo que no podemos dar, sino por quienes somos». Mark se quedó paralizado, su confesión hundiéndose en su pecho, su corazón latía con fuerza, el silencio se extendía entre ellos. Hasta que finalmente se acercó. Extendió la mano para tomarla, con las palmas ásperas y callosas por años de trabajo, pero suaves al rodearla de ella. «Rachel», dijo, con la voz ronca por la emoción. «No tengo mucho. No tengo riquezas ni una casa grande. Todo lo que tengo son estas manos y esta tienda. Pero si me lo permites, me gustaría intentar ser el hombre que tú y Ethan necesitan». Se quedó sin aliento, con lágrimas en los ojos mientras susurraba, «Eso es todo lo que necesitamos». En ese frágil momento, dos almas rotas comenzaron a tejer una nueva vida juntas, un hilo a la vez. A partir de esa noche, la vida cambió no de repente ni con grandes gestos, sino de forma constante y significativa. Mark se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Acompañaba a Ethan a la escuela antes de abrir la tienda, escuchando al chico charlar sobre superhéroes y proyectos de ciencias. Después del trabajo, cenaba con Rachel, a veces llevando la compra, a veces simplemente llevándose él mismo. Los tres comenzaron a formar rutinas, noches de cine con palomitas, sábados por la mañana arreglando pequeños detalles del apartamento, tardes llenas de historias y risas. Para Mark, fue como si hubiera descubierto una parte perdida de sí mismo que desconocía. Para Rachel, fue como si sus oraciones silenciosas hubieran sido respondidas en la forma de un hombre que no esperaba nada, pero lo daba todo.
La comunidad también lo notó. Un domingo en la iglesia, un vecino se inclinó hacia Rachel y le susurró: «Ese mecánico tuyo te mira como si fueras la estrella». Rachel se sonrojó, pero no lo negó. Mark la miraba así. También miraba a Eisen así, como si fueran milagros que no merecía, pero que había tenido la suerte de recibir. Incluso Eisen parecía florecer bajo la constante presencia de Mark. Sus notas mejoraron, su confianza creció y a menudo anunciaba con orgullo: «Mi mamá y el señor Mark pueden arreglar cualquier cosa». Cada vez que lo decía, el pecho de Mark se encogía de orgullo y humildad. Al darse cuenta de que se había convertido en un modelo a seguir sin siquiera intentarlo, había desafíos, por supuesto. El dinero seguía siendo escaso y el futuro incierto. A Rachel le preocupaba depender demasiado de Mark, mientras que Mark luchaba contra las dudas sobre si realmente era suficiente para ellos. Pero cada vez que el miedo se apoderaba de ellos, se recordaban mutuamente lo que realmente importaba. Una noche, cuando Mark confesó sus inseguridades, Rachel le tomó la cara entre las manos y le susurró: «Ya nos has dado más que nadie. ¿Cómo está tu corazón? Eso vale más que cualquier cosa». Y cuando Rachel dudó si merecía la felicidad, Mark la rodeó con su brazo y le dijo: «Todos merecen amor. Rachel, incluso nosotros». Con el paso de los meses, su vínculo se profundizó. Mark ya no era solo un mecánico. Era el mentor de Eisen, el compañero de Rachel y la piedra angular de una nueva familia. Una tarde de verano, mientras estaban sentados en el porche viendo a Eisen jugar con su kart en el estacionamiento, Rachel apoyó la cabeza en el hombro de Mark. «¿Alguna vez piensas en cómo empezó todo esto?», preguntó en voz baja. Mark rió entre dientes, apretándola con el brazo. «Sí, una camioneta averiada y una madre desesperada entraron en mi taller, y pensé que solo estaba arreglando un coche. Resulta que yo también estaba curando mi propio corazón». Rachel sonrió entre lágrimas, besando su mano áspera. «Resulta que eras la respuesta a una plegaria que temía decir en voz alta». Para cuando llegó Autumn, la vida de Mark ya no se parecía en nada a la de antes. El hombre que solía volver a casa al silencio ahora volvía a la risa. El mecánico que creía no tener nada había descubierto que lo tenía todo. Un hijo que no era suyo por sangre, sino por amor. Y una mujer que veía su valor más allá de la grasa y las herramientas. El día de Acción de Gracias, sentados juntos alrededor de una mesa pequeña pero alegre, Eisen inclinó la cabeza y dijo: «Estoy agradecido por mamá y estoy agradecido por el señor Mark porque ahora siento que tengo un papá». Las lágrimas corrían por las mejillas de Rachel mientras ella tomaba la mano de Mark. Y en ese momento, Mark supo que había encontrado su para siempre.